Adelante, Felipe. Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer, en nombre mío y de la Asamblea, la invitación a esta comisión, a la Convención Malucha Pinto en particular. Yo soy Felipe Villanelo, ¿cierto? Primero excusar a mi compañera, la doctora Mercedes López, que por una urgencia familiar de última hora no pudo asistir. Y bueno, así que en realidad es la Asamblea por la Investigación y el Conocimiento, que es una organización que nace durante el estallido social, ¿sí? Diversas organizaciones de investigadoras e investigadores convocan a las primeras asambleas de manera abierta y horizontal. Y en realidad somos investigadores e investigadoras de diversas áreas, ¿no? De diversas disciplinas, que nos preguntamos cómo aportar a la resolución de las desigualdades que existen en Chile y aportar colectivamente a este gran movimiento popular que justamente buscaba decir nunca más estas desigualdades. Muchos nos conocíamos de antes, de las mismas organizaciones que ya existían, y en el trabajo por superar problemas propios del sector, ¿no? Como la precariedad laboral o la discriminación de género. Pero esta asamblea significó algo que tenía una sustancia, algo diferente, porque ya no nos planteamos solo de lo gremial, sino más bien de nuestro espacio en la sociedad, como investigadoras, investigadores, expertos, pero también como ciudadanos, como trabajadoras y trabajadores que viven las desigualdades del país y desde esa multiplicidad de facetas, ¿no? De los expertos, de investigadores, de personas, de trabajadores, quisimos tratar de poner un grano de arena, aportar a resolver toda esta situación, ¿no? Desarrollamos diversas actividades, ¿cierto?, para organizarnos, para escucharnos. Por eso también denunciamos atropello de los derechos humanos ocurrido en esos días de revuelta, pero también avanzamos en una discusión sobre propuestas, soluciones integrales, transformaciones necesarias para nuestro propio sector, el de la investigación, pero también hacia la sociedad completa, ¿no? Y cómo nuestra experiencia, habilidades o conocimientos podían ser un aporte en esa solución. Ahí está la ficha, ¿cierto?, como de nuestra primera convocatoria. Originalmente nos convocamos de diversos espacios, tanto en Santiago como fuera de Santiago. Claro, lamentablemente el centralismo ahí nos jugó una mala pasada, un poco la pandemia también, terminamos nucleando un poco en Santiago. Ya llevamos 2 años de asamblea, ¿cierto? Hemos organizado algunos conversatorios, ¿cierto? Hemos hecho algunas declaraciones públicas, ahí están los conversatorios, ¿cierto? Hemos hecho algunas declaraciones públicas, por ejemplo, denunciando desde la ciencia, que es parte de lo que nos compete, ¿cierto?, el tema del uso de químicos tóxicos por parte de Carabineros en la represión. También hicimos una declaración apoyando al profesor Roberto Campo, un investigador y académico, ¿sí?, de Universidad Chilena, que trabaja sin contrato, como la mayoría de nosotros, o por el mal manejo de la pandemia, que es la que están viendo ahí. Pero un evento muy significativo para nosotros y nosotras fue el Cabildo de Investigadores, porque habían habido muchas instancias durante el estallido, no solo organizadas por nosotros, por diversos espacios, y esto lo realizamos el 20 de diciembre de 2019. Y en este evento participaron algo así como un poco más de 200 personas de diversas universidades, centros, edades, experiencias, y redactamos un manifiesto de 5 puntos donde expresamos algunos elementos que nos parecen que son relevantes frente al debate sobre la investigación y los conocimientos. Y muy resumidamente, ¿cierto? Punto 1 es desmontar el neoliberalismo en la investigación, que fomenta un productivismo acrítico e irreflexivo, en tanto regido por la competencia, la precariedad y la inmediatez, y que solo agudiza la desigualdad en el área y lesiona la creatividad y el espíritu crítico. 2, superar el modelo económico extractivista que depreda a la naturaleza y a las personas en pos de la ganancia de unos pocos. 3, superar las desigualdades en el interior de la investigación y democratizar los espacios de toma de decisión. Que no hayan unos pocos con fondos, reconocimiento e influencia y otros como estudiantes, postdoctorados o investigadores en regiones que muchas veces son considerados como mano de obra barata, ¿cierto? Sin condiciones laborales dignas ni espacios para desarrollar sus propias ideas. 4, erradicar el patriarcado y el colonialismo en la investigación para superar la discriminación de género muy presente en la academia, lamentablemente, así como discriminación sobre otros grupos históricamente excluidos, como por ejemplo los pueblos originarios. Y 5, repensar la relación entre los procesos educativos y la producción de conocimiento, un tema que hemos escuchado, ¿cierto?, que se ha discutido en este espacio, para superar la lógica estandarizada y formación de competencias entrenables que de nuevo afectan la creatividad y el pensamiento crítico en la mente en crecimiento.
Ahora, nosotros entendemos que muchos de estos puntos implican cambios culturales de largo aliento, ¿cierto? Algunos ya en curso, otros requieren medidas a nivel legislativo. Sin embargo, hay un conjunto de definiciones propias del debate constitucional que nos parecen que deberían ser consideradas como marco general para empujar estas anheladas transformaciones desde y para el mundo de la investigación y los conocimientos que apunten a una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. El primer punto es reconocer la creación de conocimientos donde sea que ocurran, ¿cierto? La Constitución debe reconocer, proteger y fomentar la libertad de cualquier persona de crear conocimientos. Esto es porque crear conocimientos no es solo una acción simple de un individuo en su ámbito privado que lo satisface solo a él o a ella. Crear conocimiento es una actividad colectiva, fruto de aquello que llamamos cultura, y que aporta a su vez a esa cultura propia de cada pueblo. ¿Por qué nos parece importante hacer esta distinción? Porque al hablar de conocimiento se suele pensar en una forma particular de generarlo, y esa es la ciencia. Y se suele imaginar como una actividad individual. Inevitablemente evocamos una imagen, ¿cierto?, un poco caricaturesca. El científico solo en su oficina o laboratorio, pensando, dibujando fórmulas, haciendo experimentos. Pero, ¿está realmente solo o sola esa científica? ¿Está absorto en su trabajo y es producto solo de su genialidad? Veamos un ejemplo, una física teórica, en su oficina estudiando teoría de cuerdas, por poner un ejemplo cualquiera. Parece sola, ¿cierto?, aislada, pero en realidad no lo está. Primero tiene una historia, tiene un devenir, una trayectoria que la llevó a estudiar física, que lo llevó a dedicarse a la investigación y a querer estudiar esa teoría en particular. Tiene también una familia, o la tuvo, tendrá, no sé, una mascota por quienes siente cosas, intercambia opiniones, frustraciones o esperanzas. Para llegar a su oficina tomó una micro, un tren, un auto, y mientras llegaba quizás escuchó las noticias. En el pasillo se topó con colegas, con quienes se tomó un café, y hablaron de la ciencia o de la vida, de cualquier cosa. Para hacer sus experimentos, lee sobre lo que hicieron otros. En otros tiempos, en otros lugares, replica algunos experimentos, modifica otros. Probablemente tiene estudiantes físicos como ella, o quizás de otras carreras. Cada tanto además interactúa habitualmente con otros colegas en conferencias y charlas. Todos esos encuentros, esas conversaciones, influyen inevitablemente en su quehacer, por más sofisticado que sea. Influyen en el conocimiento que construye, en sus intereses, en sus hipótesis, en la forma como interpreta sus resultados, en la forma como los comunica también. Y esos encuentros también permiten que el conocimiento escape como el aire que ella misma exhala, se intercambia, se mezcla con la respiración de otros, se modifica, se impregna en las mentes en la medida que esas relaciones humanas existen. Los conocimientos brotan de las relaciones humanas, brotan del intercambio de ideas, de los sentires, de las experiencias, se transmiten al hablar, al comunicarse, al mirarse, al hacer arte, al leer un libro, incluso a leer redes sociales, que en su forma también pueden ser considerados conocimientos. Por supuesto que los conocimientos no se producen solo en esas clases de física teórica, ¿no?, o en cierta fórmula aún no desarrollada. Los conocimientos también se crean desde las múltiples disciplinas del saber. Desde la medicina hasta las humanidades, pasando por las ingenierías, las ciencias sociales, las ciencias agrícolas o la investigación en arte, muchas veces ignorada. Y también se producen conocimientos fuera de la academia, en las organizaciones sociales o populares, en los sitios patrimoniales, en las escuelas también, mientras los y las profesoras interactúan con sus estudiantes. Mientras una profesora, por ejemplo, le pide la opinión a sus estudiantes de un libro que les mandó a leer, o una profesora de párvula llega a los niños, no sé, al cerro a recolectar plantitas o semillas, ¿no? Ahí también se está creando conocimiento. También se produce el conocimiento en los espacios de memoria, por ejemplo. En un lugar tan terrible como una casa donde se torturó gente, un lugar en que las familias han rescatado como ejercicio de memoria, luego de resistir los embates de la dictadura, con su persistente memoria transmiten sentimientos, experiencias de su dolor, de su resistencia y, por qué no, de esperanza, ¿no? Y gente que pasa por ahí mucho después, que quizás no tenía idea, se informa y sabe de lo que ocurrió allí, ¿sí? Y recibe también esos sentimientos, no solo la información aislada. Ahí también se están creando conocimientos, ¿no? Conocimientos vivos, que escapan de nuevo como el aire y entran en los pulmones de quienes escuchan, de quienes investigan, de quienes resisten, de quienes se enfurecen al escuchar estas historias, de quienes cuestionan. Los conocimientos viven incluso hasta en los muertos, ¿sí? Que no solo siguen vivos en nuestros recuerdos, porque también viven en esos conocimientos, que de alguna forma se convierten en sabiduría, se convierten al fin y al cabo en cultura. Para reconocer
reconocer los conocimientos de la investigación, para garantizar cualquier derecho relacionado con los conocimientos o con la ciencia o la cultura, hace falta reconocer que estos nacen de la acción humana y llenan la multiplicidad de lugares donde la humanidad yace y tiene esta capacidad infinita de desperdigarse por doquier, de transformarse al mismo tiempo. Los conocimientos y las culturas están vivas. No son un objeto a distribuir como quien distribuye lápices para que la gente pueda escribir. No es una acción que requiera recompensa. Es algo que vive en cada uno de nosotros y nosotras como seres gregarios, nunca aislados, seres que creamos conocimientos, los transmitimos, los transformamos y acaso también somos transformados por estos conocimientos. Y decimos transformar porque los conocimientos, así entendidos, como fruto de las relaciones humanas, como acción irreductiblemente colectiva, son un factor de transformación, son un factor de cambio, una herramienta de lucha contra todo aquello que se resiste a cambiar. Ya sea una hipótesis vieja, ya sea el modelo económico depredador, ya sea el patriarcado, el colonialismo o simplemente un método que se demostró inexacto. Los conocimientos tienen el potencial de convertirse en un agente emancipador, para sacarse de encima lo conservador, lo estático, lo inmóvil. Los conocimientos son una esperanza de emancipación, que fue justamente lo que dio origen a nuestra asamblea y lo que dio origen a esta propia convención. Por ello, como asamblea, nos parece indispensable que la nueva Constitución considere los conocimientos como bienes comunes, como el agua o el aire, que no se rijan por el derecho a la propiedad, que no solo coartaría su potencial transformador, sino que desvirtuaría su propia naturaleza. ¿Qué hacer entonces con patentes o derechos de propiedad sobre obras literarias o artísticas? Bueno, la verdad no lo tenemos tan claro. Será materia de discusión de esta comisión, ciertamente, pero sabemos que si existen deben ser excepciones muy bien justificadas y reguladas por la legislación ordinaria, sobre el principio general de que los conocimientos son un bien común de toda la humanidad. Después de esta larga vuelta, para definir la naturaleza humana y colectiva de los conocimientos, desde así nos parece importante no solo reconocer constitucionalmente de los conocimientos, sino que la nueva Constitución debe velar activamente por producir conocimiento. ¿Qué significa eso? Generar los espacios de encuentro, de diálogo entre seres humanos y, si será falta, mecanismos para comunicarlos y ponerlos en práctica, para liberar todo su potencial transformador. Como la medicina que cura enfermedades incurables, como la bacteria del desierto que esperó siglos para ser descubierta, como la mirada crítica de un ensayo que no puede ser escrito de forma estandarizada, como los algoritmos que hoy revolucionan la industria creativa, o como la porfiada memoria que se resiste a guardar silencio. Nos parece indispensable que la Constitución obligue al Estado a generar activamente esos espacios de creación de conocimiento y su protección con bienes comunes. No basta solo con reconocerlo o enunciar un cierto derecho genérico, porque sin estas definiciones, sin reconocer el origen colectivo, su potencial transformador, se lo reduce, se lo jibariza a un objeto abstracto, pero objeto al fin y al cabo, que puede ser comprado, vendido, escondido o sujeto de subsidio. Corre el riesgo de convertirse en un derecho que en realidad no es un derecho, sino una promesa incumplida. Y ya voy terminando. Por último, el poder transformador de los conocimientos es tal que no solo puede transformar en el sentido deseado, sino también en otros no deseados. La historia nos ha dado terribles ejemplos de cómo la ciencia y los conocimientos también se han usado para transformar en un sentido negativo. Los más fáciles de recordar, ¿cierto?, son las bombas atómicas o los experimentos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también están los atropellos a los pueblos originarios en nombre de inexistentes superioridades raciales o la justificación de extractivismo en nombre del incuestionable progreso. Por ello, como ASIC, creemos que es importante que la nueva Constitución dirija explícitamente el potencial transformador de los conocimientos hacia un buen vivir. El buen vivir, ese concepto tan significativo que nos enseñaron los pueblos originarios, donde los distintos seres que habitamos la Tierra podemos compartir armónica y amorosamente. No basta solo con poner el límite, hay que definir explícitamente una intencionalidad para la investigación y el cultivo de los conocimientos. Por la misma razón que nos juntamos aquí a escribir una nueva Constitución, que no es más que el conjunto de reglas que nos permiten vivir en armonía. Finalizo como humilde representante de la Asamblea por la Investigación y el Conocimiento y nos ponemos al servicio de esta comisión. Habemos expertos y expertas en distintas disciplinas y áreas del saber, sin embargo nuestro aporte creemos que vendrá principalmente de nuestra propia humanidad, de nuestra calidad de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras del mundo del conocimiento, que vivimos las desigualdades y desde ese espacio estamos totalmente dispuestos a apoyar a la comisión o cualquier convencional que así lo desea. Muchas gracias.